El Otro Poder, un podcast sobre periodismo y para el periodismo. No olvides escuchar un nuevo episodio todos los lunes. Hola, queridos, queridas oyentes, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy bien. Les saluda Camila Gómez, quien los acompañará en este primer episodio de El Otro Poder, un podcast sobre el periodismo y para el periodismo. Siendo nuestro primer episodio, hablaremos de un tema muy importante, el cual es la libertad de prensa y su actual situación en el Perú. Antes de iniciar con este tema, queremos que escuchen nuestro primer informe que trata sobre la relación que tiene la libertad de prensa y la libertad de expresión. Adelante con el informe. ¿Qué es la libertad de prensa? Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. ¿Qué relación tiene la libertad de prensa y la libertad de expresión? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión y la libertad de prensa están muy ligados. De hecho, suelen aparecer en el mismo artículo. Esto se debe a que la libertad de prensa es una consecuencia de la libertad de expresión. Van unidas. No se entiende una sin la otra. Teniendo en cuenta estos conceptos ya claros, vayamos a la realidad de la libertad de prensa en el Perú, su situación actual, qué es lo que ha pasado. Para este primer episodio tocamos este tema por el último acto en contra de la prensa por parte del Estado, ocurrido la noche del martes 11 de octubre. Este acto recibió un rotundo rechazo por parte de diferentes gremios de periodistas del país. Recordemos que no es la primera vez que el gobierno de Pedro Castillo se muestra en contra de la prensa, en contra del periodismo. Por supuesto, estos ataques no permiten que los hombres de prensa cumplan con su labor, el mantener informada a la sociedad peruana. En el siguiente informe te contaremos lo ocurrido en Palacio de Gobierno en la noche del martes 11. Además, tenemos declaraciones de la periodista Helen Meniz, quien también nos respondió algunas preguntas. Adelante con el informe. Bueno, me estoy esperando para conversar unos puntos muy importantes. En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos. Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú. El inicio del gobierno de Pedro Castillo ya llevaba y mostraba un rosario de agresiones y provocaciones contra los periodistas. De igual forma, se sumaban diferentes proyectos de ley que pretendían controlar los medios de comunicación e incluso llegar a la censura previa. Estos constantes ataques a la prensa se reflejaban desde su campaña para las elecciones presidenciales. Cuando empiezan las denuncias e investigaciones en su contra, es donde estos ataques a los medios de comunicación se ven más agudizados. Esto se hizo más visible el martes 11 de octubre, cuando la prensa peruana quedó excluida de la conferencia pactada ese día.
luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Si bien es cierto, inicialmente se convocó una conferencia para la prensa extranjera, minutos antes de las 6 de la tarde, los periodistas de diversos medios nacionales fueron permitidos de ingresar a un ambiente donde estaba todo armado para la cita con los medios. Sin embargo, poco después, solo los periodistas de medios extranjeros fueron llevados a otro ambiente, donde estuvo el mandatario y los ministros, dejando aislados así a la prensa nacional. En forma de protesta, todos los periodistas peruanos que se encontraban allí dejaron sus equipos en el suelo mientras gritaban libertad de prensa. En todos los canales se apareció la misma toma, micrófonos de todos los medios juntos en contra de la exclusión. Durante la ronda de preguntas en la conferencia de prensa con los medios internacionales, el presidente de la República, Pedro Castillo, optó por omitir la pregunta de un corresponsal de una agencia de noticias internacional. Su pregunta era sobre la decisión que incomodó a los periodistas peruanos. Es que nuestros colegas de la prensa local están molestos y con razón por no participar en la conferencia, y quería preguntarle si lo va a invitar para una reunión similar para que también ellos tengan derecho a hacer su pregunta. Gracias. Sí, ministro de Economía puede... Nos pusimos en contacto con Helen Meniz, periodista de RPP Noticias, quien nos brindó sus declaraciones sobre este caos y desorden que se vivió dentro del Palacio de Gobierno. Además, contestó algunas de nuestras preguntas. Hola Helen, ¿qué tal? Bríndanos tu testimonio sobre los hechos ocurridos ayer dentro del Palacio de Gobierno mientras esperabas la conferencia de prensa. Desde que se comunica de manera oficial sobre la conferencia de prensa que se iba a realizar con los ministros, el primer Aníbal Torres y también el presidente Pedro Castillo, ya se anunciaba que iba a ser exclusivamente para los medios extranjeros. Sin embargo, minutos antes de las 6 de la tarde, nos dejan de ingresar al Palacio de Gobierno. Lo que no esperábamos era que una vez dentro nos iban a separar. Trasladan a los periodistas internacionales a otro ambiente donde finalmente se realiza la conferencia de prensa, dejando a los periodistas nacionales en la sala Tupac Amaru, donde ya estaba todo listo para que se dé inicio a la conferencia de prensa. Estaba colocada la mesa con el nombre de todos los ministros que iban a participar, las sillas colocadas, se habían realizado pruebas de sonido, los camarógrafos, los periodistas, los fotógrafos, todos ya estábamos posicionados para finalmente transmitir esta conferencia de prensa. Simplemente se llevaron a los periodistas extranjeros y a nosotros nos dejaron encerrados. Cerraron todas las puertas y nadie se acercó a comunicarnos qué es lo que estaba ocurriendo. El personal de seguridad que estaba presente tampoco sabía nada. Ellos finalmente se retiraron y nosotros quedamos solos y sin ningún tipo de respuesta a la decisión que se había tomado con respecto a esta conferencia de prensa. Y es una falta de respeto total, no solamente para los periodistas que estábamos presentes, sino también para todo el Perú, porque todos los peruanos querían respuestas con respecto a lo que había ocurrido. Ayer ha sido un día bastante intenso para la política peruana porque se ha conocido nueva información por parte de colaboradores eficaces que están participando de esta investigación en torno a la presunta organización criminal de los asesores en la sombra, que vinculan directamente al presidente Pedro Castillo y a su entorno con presuntos actos de corrupción. Y nosotros teníamos entonces la necesidad de hacerle preguntas al presidente, al premier y a los ministros para que den respuestas no a nosotros, sino a las familias, a los peruanos, a las personas que finalmente son ellos los que necesitan la información del mismo presidente Pedro Castillo. ¿Consideras que estos ataques a la prensa por parte del Estado se han agudizado desde que se presentaron las denuncias en contra de Pedro Castillo o empezaron junto al inicio de su gobierno?
Bueno, los ataques a los medios de comunicación en realidad vienen desde la campaña del presidente Pedro Castillo. Desde que él realizaba la campaña para las elecciones generales, ya en sus discursos tenía ataques hacia los medios de comunicación y muchas veces azuzaba a todas las personas que lo seguían contra los periodistas. Nosotros hemos recibido una serie de agresiones por parte de las personas que seguían al Partido Perú Libre, las personas que seguían al presidente Pedro Castillo, y definitivamente estos han ido en aumento una vez que ya el presidente, en realidad desde que ya se conocen, digamos, los resultados, desde los resultados ya las agresiones vinieron con más fuerza, y esto ha ido aumentando conforme ha ido avanzando la gestión de Pedro Castillo, sobre todo cuando ellos realizaban los consejos de ministros descentralizados que se iban a distintas regiones de nuestro país y se encontraban con las personas del pueblo, las personas del campo, iban y transmitían este mensaje también de odio hacia los medios de comunicación y sobre todo con las denuncias que han venido desarrollándose y presentándose durante este tiempo. Definitivamente sí. Todo esto ha sido agravante para que los ataques, las agresiones continúen. Anteriores gobiernos han tenido algunos roces con la prensa, pero desde tu perspectiva, ¿hay algún gobierno que tenga alguna similitud con el de Pedro Castillo con respecto al trato con los medios de comunicación? Yo jamás he visto en otros gobiernos la actitud que está teniendo ahora el presidente Pedro Castillo, porque eso de cerrar las puertas a los periodistas, no permitirles el acceso o no hacerles llegar las convocatorias de prensa, no lo he visto antes, cosa que sí lo hace el presidente Pedro Castillo. Y además nosotros nos hemos enterado muchas veces de sus actividades gracias a los vecinos, a los ciudadanos, que ellos se encontraban en el mismo lugar del presidente Pedro Castillo y nos mandan fotos, nos mandan videos, y de esta manera nosotros nos hemos enterado que había una agenda del presidente cuando esta agenda debería ser pública. Entonces no hay transparencia hacia los peruanos con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Siempre ha habido, digamos, una mala actitud hacia los periodistas, hacia los medios de comunicación, sobre todo cuando el presidente se comprometió a mejorar la comunicación con los periodistas, con los medios, con la prensa, pero finalmente esto no se cumplió. Le agradecemos mucho a Helen Meniz por ilustrarnos lo que en realidad pasó en Palacio de Gobierno aquella noche, una noche injusta para el periodismo nacional. Y es así como podríamos dar a conocer la situación actual de la libertad de prensa en nuestro país. Estamos en contacto con el doctor Juan Miguel Hugo Viera, actual secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que nos responderá algunas preguntas respecto a lo ocurrido desde el enfoque legislativo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Señorita Gómez, buenas tardes. Con las acciones que tomó el Ejecutivo en contra de los periodistas nacionales aquella noche, ¿usted considera que se ha cometido una censura previa, un ataque a la prensa o discriminación? Yo creo que las acciones que cometió el gobierno el día 11 fueron efectivamente un impedimento a la libertad de prensa, porque las personas allí, los comunicadores y comunicadoras allí presentes, buscaban recabar información respecto a la reacción que tenía el presidente de la República sobre la denuncia que había formulado la fiscal. Entonces, esta situación debió ser atendido por las autoridades, dar su opinión y dar las facilidades a todas las emisoras, radios y hombres y mujeres de prensa que ahí se encontraban. Esto en realidad no es una censura, sino más bien son trabas al ejercicio de la libertad de expresión. ¿Nos podría explicar qué leyes habrían violentado esa noche del martes? Bueno, el artículo 2, inciso 4 de la Constitución es el que se ha violentado, donde se dice que todos y todas los peruanos y peruanas tenemos la posibilidad de informar y de informarnos. Al impedir que estas personas actúen, digamos, los periodistas y las periodistas, lo que ha hecho el gobierno es no dar las facilidades adecuadas para este tipo de situaciones. En tanto es una figura constitucional, no tiene ámbitos penales, pero sí creo que es importante que no se vuelva a repetir y que el gobierno dé una señal clara de que estos hechos no
no deben resultar. Lamentablemente no solo el Ejecutivo es el que produce estas situaciones. Anteriormente fue el Congreso que no dejaba ingresar a los hombres de prensa, y así las diferentes instancias estatales son reacias y muchas veces creen que los medios de comunicación son sus enemigos, cuando lo importante es que es un derecho humano fundamental el dar y recibir información. Gracias. Muchas gracias a usted por el tiempo brindado, doctor Hugo. Es así como nos despedimos de este primer episodio que abarcó el tema de la libertad de prensa y su situación actual en el Perú, que ya la conocemos desde hace un buen tiempo. Recordemos que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Soy Camila Gómez y me despido de ustedes hasta la próxima. Esto fue El Otro Poder, un podcast sobre periodismo y para el periodismo. No olvides escuchar un nuevo episodio todos los lunes.